Una de las características genéticas de lo que llamamos cráneo alargado natural. También las líneas de sutura. Aquí se ve la sutura que corre en esta dirección, pero no hay rastro alguno de la sutura sagital. Y si un descubrimiento antiguo pudiera cambiar radicalmente todo lo que creíamos saber sobre la historia de la humanidad. En los remotos desiertos de Perú, arqueólogos descubrieron más de 300 cráneos alargados que datan de hace 3000 años. Este es uno de los cráneos alargados de Paracas. Creemos que tiene una forma natural, y al girarlo verán la complejidad del diseño. Cuerpos envueltos en exquisitos textiles y enterrados con artefactos reservados para la élite de la sociedad. Estos cráneos no solo tienen formas extrañas, su ADN contiene pistas desconcertantes que desafían la teoría convencional de la evolución y la migración humana. ¿Son estos restos evidencia de una civilización olvidada o algo mucho más inquietante que se esconde bajo la superficie de la propia ciencia? El misterio de los cráneos alargados. En los áridos desiertos del Perú, surgió un descubrimiento arqueológico que inmediatamente captó la atención mundial. Se encontraron más de 300 cráneos alargados cuidadosamente dispuestos en intrincadas tumbas de piedra, conocidas como chulpas bajo el suelo del desierto. Sus formas exageradamente estiradas desafiaban la anatomía humana común y planteaban una pregunta espinosa. ¿Eran estos cráneos simplemente el producto de una antigua tradición cultural o algo mucho más extraño? A primera vista, estas cabezas alargadas parecían ser el resultado de una deformación deliberada, una práctica común en muchas sociedades donde los cráneos de bebés se unen firmemente para lograr la forma deseada. Sin embargo, lo que distinguía a estos cráneos no era solo su longitud evidente, sino una serie de anomalías que desconcertaron a los científicos desde el principio. Se informó que algunos cráneos tenían un volumen hasta un 25% mayor que el de un cráneo humano típico, con pesos hasta un 60% superiores. Estos hechos cuestionaron la suposición arraigada de que la deformación craneal solo modifica la forma externa, pero no puede aumentar la masa ni el volumen del cráneo. Estos detalles indicaban que estos cráneos alargados podrían no estar moldeados únicamente por fuerzas externas, sino que también podrían reflejar rasgos biológicos únicos. Para complicar aún más el rompecabezas, se encontraba la ausencia de la sutura sagital, una costura normalmente presente en la parte superior de todo cráneo humano. Este tejido conectivo separa los dos huesos parietales y suele fusionarse de forma natural durante la infancia. Sin embargo, en numerosos cráneos de Paracas, la sutura faltaba por completo, sustituida por una única placa ósea sólida. Si bien esta afección, conocida médicamente como craneosinostosis, puede presentarse como un defecto congénito poco común, su presencia generalizada entre este grupo de élite hacía improbable que se tratara de causas puramente patológicas. Las implicaciones de estos hallazgos físicos pusieron en entredicho explicaciones y tradiciones científicas arraigadas sobre el alargamiento de la cabeza. Si los cráneos no estaban simplemente deformados por la atadura, ¿a qué se debía su densidad y construcción anormales? ¿Cómo pudo una práctica cultural crear diferencias anatómicas tan consistentes en toda una población? Las preguntas comenzaron a multiplicarse, apuntando a una divergencia genética o evolutiva que la ciencia apenas había previsto. A pesar de estas señales de alerta, algunos antropólogos convencionales aún sostenían que los cráneos de Paracas se encuadraban dentro de la variación humana al considerar características como las cuencas oculares y la forma craneal en general. Estos rasgos, aunque extremos,
no constituían evidencia suficiente por sí solos para afirmar algo más que un cráneo humano, de forma inusual. Sin embargo, el creciente catálogo de anomalías desde el tamaño hasta el peso y la estructura ósea inquietó a muchos investigadores y exigió una investigación más profunda. Cuando la datación por radiocarbono confirmó que los restos tenían entre 2.800 y 3.000 años de antigüedad, la cronología obligó a reconsiderar el lugar de la civilización Paracas en la historia. No se trataba de una curiosidad moderna, sino de una cultura perdida hace mucho tiempo anterior a los incas por 2 milenios, lo que cuestionaba cómo prácticas tan avanzadas y rasgos esqueléticos tan distintivos evolucionaron tan tempranamente. La confluencia de textiles avanzados, artefactos ceremoniales y estos extraños cráneos creaba una historia a la vez elaborada y evasiva. La inquietante escena de las tumbas con cada cuerpo envuelto en finos tejidos y enterrado junto a hojas de obsidiana y joyas de oro solo añadía otra capa de misterio. Estas no eran tumbas comunes. Estos eran los lugares de descanso final de una élite poderosa, personas que claramente tenían gran importancia social. Sus entierros sugerían creencias y rituales complejos, insinuando que sus cráneos únicos simbolizaban estatus o quizás algo mucho más profundo. Aún así, el núcleo del misterio seguía sin resolverse. ¿Podrían estos cráneos alargados ser una herencia genética de un linaje humano completamente diferente o incluso de un origen desconocido? La respuesta requeriría un análisis profundo de los huesos y, en última instancia, de su ADN. Este enigma planteó una de las preguntas más profundas que la ciencia podría afrontar sobre la variación y la historia humanas. El descubrimiento desafió no solo a la arqueología, sino también a la narrativa misma de la ascendencia humana, sentando las bases para revelaciones que los científicos no habían previsto y que obligarían a replantear el significado de ser humano. Esta desconcertante fundación nos invita a dar un paso atrás y comprender la sociedad que creó entierros tan notables y esos cráneos extraordinarios. Antigua civilización Paracas. Los habitantes de estas notables tumbas pertenecen a lo que hoy se conoce como la civilización Paracas, una antigua cultura que floreció en la costa sur del Perú aproximadamente entre el 800 y el 200 a.C. Lejos de ser un grupo aislado, los Paracas se encontraban entre las primeras sociedades complejas de la región andina, sentando las bases culturales que influirían en civilizaciones posteriores como la Nazca y finalmente la Inca. La evidencia arqueológica revela que los Paracas eran hábiles artesanos e ingenieros. Sus textiles hallados delicadamente envueltos alrededor de sus cuerpos presentan intrincados patrones y vibrantes tintes raramente vistos en otras culturas antiguas de similar antigüedad. Estas telas por sí solas dan testimonio de un avanzado conocimiento de las técnicas de tejido y un profundo aprecio por el arte simbólico, lo que indica una sociedad altamente sofisticada. Las tumbas que construyeron las chulpas son proezas de precisión arquitectónica excavadas en las profundidades del subsuelo. A diferencia de las fosas comunes, estas cámaras, revestidas de piedra, fueron diseñadas para perdurar, lo que indica la creencia en la importancia de preservar el estatus y la memoria mucho después de la muerte. La cuidadosa colocación de los cuerpos, a menudo envueltos con tanto cuidado y enterrados junto a objetos ceremoniales, apunta a una cultura con fuertes jerarquías sociales y complejos conceptos espirituales. Los entierros de la élite de la cultura Paracas eran completamente diferentes a los de los plebeyos. Los plebeyos eran enterrados simplemente con vasijas o herramientas básicas, mientras que los Paracas eran enterrados con herramientas ceremoniales como
hojas de obsidiana más afiladas que el acero y extravagantes adornos de oro y joyas hechas de conchas marinas. Es muy probable que estos objetos indicaran poder, prestigio y rol religioso en la sociedad, y no fueran simplemente decorativos. El tamaño y la destreza de las tumbas y los artefactos hablan de una civilización cuyos gobernantes no solo ejercían poder sobre una gran población, sino que también contaban con un sistema muy organizado. Esta clase gobernante podía estar compuesta por reyes, sacerdotes y guerreros, y mantenía toda la zona bajo su influencia y temor. Sin embargo, su grandeza se reconocía en algo más que la opulencia de sus posesiones materiales, y se definía por su relativamente pequeño número. El símbolo más permanente de los paracas, quienes a pesar de su escasa riqueza cultural en textiles y artefactos, tuvieron el símbolo más perdurable, es sin duda sus cráneos alargados horizontalmente. Si bien el alargamiento de la cabeza se convirtió en un sello cultural, su significado y origen siguen siendo un misterio. Algunos estudiosos han sugerido que esta práctica podría haber sido para la nobleza marcar una ascendencia distinguida o ser una conexión con la herencia divina. La cultura paracas también es anterior a la cultura nazca, famosa por los geoglifos tallados en el desierto muy cerca de la zona de Paracas. Esto significa que el desarrollo de las sociedades complejas en la región andina debe reescribirse varios siglos atrás, y la historia completa de las civilizaciones sudamericanas debe reescribirse en este sentido. Los paracas demuestran que las formaciones sociales complejas y la excelencia artística existieron mucho antes de lo que se creía. Comprender la civilización. Paracas ofrece un contexto crucial para la interpretación de los cráneos y sus costumbres funerarias. Abre interrogantes sobre cómo dicha sociedad desarrolló creencias complejas sobre la identidad y el linaje, posiblemente codificadas en forma física. Su cultura no existe de forma aislada. Invita a comparaciones con otras sociedades avanzadas tempranas de todo el mundo. Aún así, los cráneos en sí mismos se distinguen, insinuando que la élite paracas podría haber sido más que un pueblo antiguo extraordinario. Podrían representar un linaje biológico único que la ciencia aún no ha comprendido por completo, por lo que el misterio trasciende la antropología y se adentra en el ámbito de la genética. Debemos considerar las anomalías craneales en detalle para apreciar la verdadera singularidad de esta población. Anomalías craneales que van más allá de la forma. Los cráneos alargados de los paracas han atraído la mayor atención, pero su longitud anormal es solo la superficie de un misterio mucho más profundo. Al examinarlos detenidamente, estos cráneos difieren fundamentalmente de los cráneos humanos normales en aspectos que la unión artificial no puede explicar. Por ejemplo, se suele reportar que su volumen craneal es hasta un 25% mayor que el de los cráneos humanos promedio. Este aumento de tamaño es significativo porque la deformación craneal tradicional altera la forma, no el volumen. Vendar la cabeza de un bebé puede aplanar o alargar el cráneo, pero no aumenta la masa ósea ni expande el espacio interior de la caja craneana. Los cráneos de Paracas, con su masa hasta un 60% mayor, dificultan cualquier explicación cultural simple. Otra característica sorprendente es la casi total ausencia de la sutura sagital en muchos cráneos. Esta sutura normalmente divide los dos huesos parietales durante el desarrollo temprano, fusionándose completamente solo en la edad adulta. La ausencia de esta sutura en tal cantidad sugiere un rasgo genético más que un defecto congénito aleatorio, como la craneosinostosis, que es poco común y generalmente aislada. Las tomografías computarizadas respaldan estos hallazgos increíblemente inusuales. La estructura ósea interna parece más densa y uniforme de lo esperado, similar al crecimiento natural,
en lugar de a la deformación causada por presiones externas. Esta robustez contradice la idea de que los cráneos simplemente se remodelaron mediante la unión, lo que implica una diferencia biológica en la formación ósea. Curiosamente, a pesar de las afirmaciones que circulan en foros públicos sobre rasgos extraterrestres o no humanos, los expertos convencionales afirman que algunos rasgos como las cuencas oculares agrandadas encajan en el rango más amplio de la variabilidad humana. Sin embargo, la combinación de tamaño, peso, densidad ósea y suturas faltantes convierte a los cráneos de Paracas en una anomalía científica. Este complejo panorama desafía las suposiciones y sugiere la presencia de un linaje genético único con patrones de desarrollo craneal distintivos. Si los cráneos simplemente tuvieran una forma diferente, estos factores adicionales no estarían presentes con tanta consistencia en tantos especímenes. Tales atributos físicos plantean profundas preguntas sobre quiénes eran estos individuos y cómo encaja esta población en el árbol genealógico humano. ¿Fueron estas anomalías resultado de la evolución natural, una mutación genética o una influencia desconocida? El debate continúa, pero la evidencia exige una investigación más matizada. Comprender estas diferencias craneales es un paso crucial antes de desentrañar los secretos genéticos ocultos en el ADN antiguo que podrían ser la clave del enigma de Paracas. Las revelaciones dentro de los huesos dirigen la investigación hacia el análisis genético muy por debajo de la superficie del misterio visible. Limitaciones de la deformación craneal artificial. La deformación craneal artificial es una práctica ancestral presente en muchas partes del mundo en la que se atan firmemente las cabezas de los bebés para alterar intencionalmente su forma. Esta técnica puede crear cráneos alargados o aplanados mediante la aplicación de presión externa durante el desarrollo temprano. Durante años, esta explicación se aceptó como la causa de los inusuales cráneos. Paracas, una forma extrema de una tradición cultural conocida. Sin embargo, este razonamiento empieza a flaquear ante un análisis científico más minucioso. La principal limitación de la deformación craneal es que modifica la forma del cráneo, pero no aumenta su tamaño ni su masa. Los expertos médicos confirman que la unión puede remodelar el cráneo de un bebé debido a su suavidad y maleabilidad, pero una vez endurecido el volumen y la densidad ósea, se mantienen inalterados. Sin embargo, los especímenes de Paracas presentan un mayor volumen craneal y un aumento de peso considerable, hechos que contradicen cualquier explicación simple de la unión. Otro punto crítico reside en la estructura interna de los cráneos. Las tomografías computarizadas revelan que la densidad ósea en estos cráneos alargados parece haberse formado de forma natural y ser inusualmente robusta, no ser resultado de compresión o deformación externa. El tejido óseo en sí presenta una resistencia y un grosor uniformes que no se obtendrían de una remodelación artificial. Esto sugiere patrones de crecimiento biológico que difieren de la forma en que los huesos se desarrollan típicamente bajo presión mecánica. Además, la ausencia constante de la sutura sagital en muchos cráneos no puede atribuirse a la unión craneal. Esta sutura es una característica crucial en la anatomía normal del cráneo humano, y su ausencia total en toda una población de élite es estadísticamente improbable como coincidencia o como un conjunto de defectos congénitos. La uniformidad sugiere un rasgo hereditario exclusivo del linaje genético de este grupo. Durante décadas, estos hechos quedaron eclipsados por la suposición de que la cabeza vendada explicaba todas las rarezas físicas. Algunos investigadores aceptaron selectivamente explicaciones culturales pasando por alto anomalías que apuntaban a algo más profundo.
La forma del cráneo por sí sola no es estándar, pero al combinarse con anomalías en la masa, la densidad ósea y la ausencia de suturas, la justificación de la deformación artificial se debilita considerablemente. Esto deja un vacío incómodo en nuestra comprensión. Si la deformación craneal tradicional no explica completamente estas diferencias, ¿qué lo hará? Los fenómenos apuntan a una biología o trayectoria evolutiva única que desafía las interpretaciones simplistas y exige una nueva investigación científica. Los científicos también tuvieron que reconsiderar el papel de la genética frente a la cultura para explicar los cráneos alargados. Si bien las prácticas culturales pueden modificar la apariencia física, no pueden reescribir los códigos genéticos responsables de las características fundamentales del cráneo. Los cráneos de Paracas parecen situarse en este punto, exhibiendo rasgos moldeados tanto por el entorno como por la herencia, pero que desafían una categorización sencilla. Esta creciente incertidumbre científica alimentó debates y planteó preguntas fundamentales sobre la diversidad humana y las clasificaciones de linajes antiguos. ¿Eran estas personas humanas tal como las definimos o pertenecían a un subgrupo distinto con rasgos genéticos heredados? Las limitaciones de la deformación craneal como única explicación obligaron a los investigadores a profundizar, buscando el siguiente paso lógico en su investigación, el ADN. Ante la dificultad de encontrar evidencia física, el análisis genético prometía desvelar secretos inescrutables bajo capas de hueso y tierra. El análisis de ADN de vanguardia, que permite extraer ADN de restos milenarios, es una tarea delicada y desafiante, y los cráneos de Paracas brindaron una oportunidad excepcional gracias a su preservación. El duro clima desértico de la región actuó como un conservante natural, manteniendo la materia orgánica, como el cabello, la piel, los dientes y los huesos, lo suficientemente intacta como para permitir un estudio genético detallado. Esta excepcional preservación permitió a los científicos intentar uno de los análisis de ADN antiguo más ambiciosos hasta la fecha. Los investigadores se centraron en el ADN mitocondrial o ADNMT por ser más abundante y resistente que el ADN nuclear. Transmitido exclusivamente de madre a hijo, el ADNMT ofrece un registro claro del linaje materno y muta a un ritmo predecible, lo que lo hace ideal para rastrear poblaciones antiguas y compararlas con grupos humanos modernos. El muestreo implicó protocolos de esterilización rigurosos para evitar la contaminación con científicos que se vistieron con trajes completamente limpios y esterilizaron meticulosamente cada herramienta. Las muestras se obtuvieron no solo del polvo de hueso extraído del interior de los cráneos, sino también de hebras de cabello notablemente intactas y tejido cutáneo preservado. Estas diversas fuentes aumentaron la probabilidad de obtener material genético fiable. Para garantizar la precisión y evitar resultados sesgados, las muestras se enviaron a varios laboratorios independientes en Estados Unidos, cada uno de los cuales realizó pruebas a ciegas. La comunidad científica esperaba que los resultados confirmaran lo que los antropólogos habían asumido durante mucho tiempo, que el pueblo Paracas pertenecía a haplogrupos nativos americanos genéticamente vinculados a poblaciones que migraron desde Asia a través del puente terrestre de Bering hace aproximadamente 15.000 años. Tal hallazgo encajaría perfectamente con las historias aceptadas de las Américas. Sin embargo, los resultados fueron completamente inesperados y profundamente inquietantes. Las secuencias preliminares de ADN revelaron mutaciones nunca antes conocidas en humanos primates u otros animales. Según se informa el director del laboratorio, admitió estar confundido, incapaz de correlacionar las secuencias con ninguna especie o linaje conocido.
Esta firma genética sin precedentes cuestionó toda la narrativa antropológica y conmocionó a la comunidad científica. Aún más desconcertante fue la ascendencia indicada por los marcadores de ADN. En lugar de vínculos claros con tribus locales sudamericanas, los haplogrupos encontraron en el jabalí un asombroso parecido con marcadores genéticos comunes a miles de kilómetros de distancia en regiones cercanas al Mar Negro, la cordillera del Cáucaso y la antigua Mesopotamia. Estas poblaciones están separadas de Perú por vastos océanos y continentes, lo que hace que el contacto directo parezca imposible, según los modelos migratorios establecidos. Este inquietante descubrimiento implica que el linaje materno del pueblo Paracas se remonta a algunos de los primeros centros de civilización del Viejo Mundo y no exclusivamente a los pueblos indígenas de América. La idea de que dicho material genético viajara a través de océanos y continentes hace 3000 años cuestiona los fundamentos de las teorías aceptadas sobre la migración humana. Los científicos se enfrentaban entonces a un dilema: ¿cómo conciliar esta evidencia con la historia establecida? ¿Podrían estos individuos ser descendientes de antiguos viajeros comerciantes o incluso de una civilización perdida de amplio alcance? Los paradójicos datos de ADN exigieron nuevas perspectivas sobre la dispersión, la interacción y la difusión cultural de los seres humanos a lo largo de la prehistoria. Este enigma genético alimentó no solo el debate científico, sino también hipótesis especulativas sobre las civilizaciones antiguas globales. ¿Era el linaje Paracas un remanente de conexiones globales olvidadas o existía una explicación más sencilla aún por descubrir? Las respuestas permanecían encerradas en las hebras de ADN antiguo, instando a los investigadores a analizar con mayor detenimiento y a pensar en grande. Los avances del análisis genético abrieron la puerta a posibilidades que antes se consideraban marginales, sentando las bases para lo que revelarían los descubrimientos posteriores. Los extraños rastros genéticos vinculados a tierras lejanas ahora ponen en duda todo lo que creemos sobre los pueblos antiguos y sus viajes. Orígenes genéticos inesperados. Los resultados de ADN de los cráneos Paracas conmocionaron a la comunidad, revelando marcadores genéticos que desafiaron todas las suposiciones previas. En lugar de mostrar vínculos claros con las poblaciones indígenas nativas americanas, lo cual concordaría con la teoría aceptada de la migración desde Asia a través del puente terrestre de Bering, las firmas genéticas apuntaban en una dirección completamente distinta. Estos marcadores, llamados haplogrupos, conectaban el linaje Paracas con áreas a miles de kilómetros de distancia, incluyendo Europa y Oriente Medio. Los científicos identificaron haplogrupos asociados con regiones alrededor del Mar Negro, las montañas del Cáucaso e incluso la antigua Mesopotamia, centros de algunas de las civilizaciones más antiguas conocidas. Esto planteó una pregunta desconcertante. ¿Cómo viajaron estos linajes genéticos a través de vastos océanos y continentes para aparecer en Perú hace 3000 años? Las historias tradicionales de la migración humana simplemente no pueden explicar tales hallazgos, lo que obliga a reevaluar las creencias arraigadas sobre el poblamiento de las Américas. Estos haplogrupos actúan como apellidos genéticos, rastreando linajes a lo largo de incontables generaciones. La marcada ausencia de los marcadores genéticos nativos americanos esperados junto con la presencia de estos haplogrupos foráneos sugirió que el pueblo Paracas no era simplemente una población local, sino que poseía ascendencia de partes distantes y aparentemente desconectadas del mundo antiguo. Esta revelación cuestiona la cronología apretada de la dispersión humana
y plantea la posibilidad de eventos o contactos migratorios desconocidos mucho antes de lo documentado previamente. La presencia de tales marcadores genéticos también plantea implicaciones más amplias sobre la naturaleza del intercambio cultural en el mundo antiguo. Si poblaciones de regiones tan distantes interactuaron incluso indirectamente, esto sugiere una red de viajes, comercio o migración a larga distancia que desafía la comprensión común. ¿Podrían los paracas descender de viajeros o colonos que llegaron de estas civilizaciones distantes? Este descubrimiento añade una profunda capa al misterio que rodea los cráneos paracas. La mezcla de la cultura andina local con raíces genéticas vinculadas a sociedades remotas del Viejo Mundo sugiere una fusión única o incluso la supervivencia de un linaje global perdido. Obliga a antropólogos y historiadores por igual a cuestionar los relatos nítidos y lineales de la historia humana y a contemplar un pasado mucho más interconectado y complejo. Estos vínculos genéticos de gran alcance también alimentan debates en la comunidad científica. Algunos investigadores proponen que eventos migratorios aislados, tal vez a través de puentes terrestres ahora desaparecidos o mediante viajes marítimos primitivos, podrían explicar estas anomalías. Otros consideran la idea de civilizaciones olvidadas, cuya influencia se extendió por continentes antes de desvanecerse en el olvido. La evidencia de los cráneos de Paracas no es simplemente una anomalía que deba descartarse. Exige una exploración más profunda del movimiento y la interacción humana prehistórica. Los hallazgos nos impulsan a reconsiderar cómo los legados tecnológicos, culturales y genéticos pudieron haberse compartido mucho antes y de forma más amplia de lo que reconocen los libros de historia. A medida que el enigma se profundiza, las implicaciones se extienden más allá de la arqueología y la genética, afectando los cimientos de la civilización misma. El enigma genético de Paracas abre un nuevo capítulo en la comprensión del pasado compartido de la humanidad, un capítulo repleto de viajes inesperados y conexiones enigmáticas. Esta asombrosa huella genética nos hace preguntarnos cómo estos lazos distantes transforman nuestra visión de un mundo que alguna vez se creyó aislado por océanos y montañas. Implicaciones para la migración humana. La extraordinaria evidencia genética de los cráneos de Paracas contrasta frontalmente la narrativa establecida sobre la migración humana, sugiriendo que los pueblos antiguos podrían haber viajado e interactuado a través de los océanos mucho antes de lo que los historiadores creían posible. La teoría predominante afirma que América fue colonizada por pequeños grupos que cruzaron el puente terrestre de Bering hace unos 15.000 años, expandiéndose lentamente hacia el sur a lo largo de milenios. Pero estos nuevos hallazgos plantean la pregunta: ¿pudo haber existido contacto transoceánico entre civilizaciones distantes miles de años antes de Colón? El pueblo Paracas portaba marcadores genéticos que se remontan a Europa y Oriente Medio. Esto implica un nivel de movilidad e intercambio prehistóricos más sofisticado de lo que se creía previamente. Esto cuestiona la idea de que los antiguos viajes oceánicos fueran accidentales o inexistentes. En cambio, respalda las teorías de que los viajes marítimos y la difusión cultural desempeñaron un papel más importante en la historia de la humanidad, conectando continentes de maneras que la arqueología convencional ha pasado por alto en gran medida. Estas revelaciones socavan la suposición arraigada de que las civilizaciones se desarrollaron estrictamente en regiones aisladas, sin influencias transcontinentales significativas. Si poblaciones con características genéticas del Viejo Mundo vivieron en Perú hace 3.000 años, esto sugiere interacciones que podrían haber facilitado la transferencia de ideas
tecnología e incluso linajes. Esto podría explicar los textiles avanzados, los entierros precisos y los rasgos fisiológicos únicos observados en la élite de Paracas. Además, la posibilidad de una antigua migración transoceánica obliga a los historiadores a reconsiderar las antiguas rutas comerciales y la navegación correspondiente. También aumenta la probabilidad de que culturas marineras hayan cruzado vastas aguas mucho antes de la era de la historia, probablemente con el apoyo de tecnologías perdidas u olvidadas. Tales cruces podrían haber tenido lugar siglos antes de los famosos viajes de los exploradores, lo que revolucionaría la historia de las interconexiones y la evolución de las civilizaciones del mundo. No obstante, esta evidencia está sujeta a la evaluación más rigurosa y al escepticismo, ya que no se ajusta a las opiniones académicas predominantes. La idea de que los antiguos continentes estuvieran en contacto entre sí es controvertida y desalentadoramente se descarta sin una investigación exhaustiva. Sin embargo, el ADN de los cráneos de Paracas proporciona evidencia científicamente válida que no puede ignorarse por completo, sino que requiere un análisis exhaustivo. Si las migraciones y las transferencias genéticas realmente ocurrieran, el panorama general de la difusión cultural cambiaría, ofreciendo una visión del pasado muy diferente del mundo aislado y desconectado que describen los libros de texto. Además, también podría significar que existieron poderosas civilizaciones extendidas por todo el mundo cuya influencia en el desarrollo de las sociedades aún oculta podría haber quedado en el registro arqueológico. Por otro lado, algunos sostienen que los cráneos Paracas son los restos de una línea de una civilización global que ha sobrevivido y ha perdido su lugar en la historia. La llamada cultura madre ha desempeñado un papel en la distribución no solo del conocimiento, sino también del material genético en el mundo antiguo. Aunque la idea es especulativa, proporciona un punto de referencia para comprender la extraña combinación de ADN, foráneo y sofisticados rasgos culturales. Sea cual sea la verdad, las implicaciones reescriben los parámetros de la historia humana. Los cráneos alargados, junto con su genética inesperada, sugieren que los viajes de nuestros antepasados fueron más complejos y audaces, atravesando océanos y continentes en busca de supervivencia, conocimiento o conquista. A medida que estos caminos ocultos salen a la luz, la historia de la humanidad se expande desde sus inicios aislados hasta convertirse en un gran tapiz tejido por antiguos viajeros que cruzaron grandes barreras. La imagen cambiante de las migraciones antiguas ahora nos invita a explorar cómo estos primeros vagabundos dieron forma al mundo en formas que continúan sorprendiéndonos y desafiándonos hoy. Teorías de civilizaciones perdidas. La asombrosa evidencia genética y arqueológica de los cráneos de Pericus ha dado pie a una oleada de teorías alternativas que desafían la historia convencional. Una de las ideas más convincentes es el difusionismo, la noción de que el conocimiento avanzado y los rasgos culturales se originaron en una única y poderosa civilización global, extendiendo su influencia a lo largo y ancho antes de desaparecer misteriosamente. Esta teoría sugiere que la élite de Pericus, con su fisiología distintiva y ADN foráneo, podría ser un remanente de esa cultura madre desaparecida. Leyendas de civilizaciones perdidas como la Atlántida o Mu a menudo surgen en las discusiones sobre el misterio de Pericus. Según estas narrativas, una sociedad tecnológica y espiritualmente avanzada fue aniquilada por un evento cataclísmico como un gran diluvio o un cambio planetario. Los sobrevivientes portadores de marcadores genéticos únicos y conocimiento esotérico
se dispersaron por todo el mundo convirtiéndose en fundadores o influenciadores de civilizaciones antiguas posteriores como las de Egipto, Sumeria y Sudamérica. Los elaborados entierros y la exquisita artesanía hallados en las tumbas de Pericus respaldan esta línea de pensamiento. Los sofisticados textiles, el preciso conocimiento astronómico y las avanzadas costumbres funerarias sugieren una cultura más compleja de lo que se creía. La práctica de la elongación craneal, en este contexto, podría haber simbolizado un esfuerzo deliberado por emular los rasgos físicos de sus antepasados divinos o ancestrales, lo que les confiere estatus de descendientes directos de una raza superior perdida. En este contexto, los Pericus se convierten en custodios de la sabiduría ancestral, preservando fragmentos de una civilización antaño gloriosa, borrada de la historia convencional. Su singularidad genética y sus rasgos físicos únicos no se consideran anomalías, sino rasgos definitorios de un linaje noble desesperado por mantener su identidad en un mundo sumido en la oscuridad y el desorden. Esta interpretación también alimenta la controversia en el mundo académico moderno. Acusaciones de supresión y secretismo rodean el estudio de estos cráneos y sus resultados de ADN. Algunos proponen que las instituciones tradicionales se resisten a reconocer dicha evidencia porque amenaza paradigmas científicos e históricos profundamente arraigados. Esta resistencia no ha hecho más que intensificar la fascinación y la especulación pública, impulsando una avalancha de teorías conspirativas. Los entusiastas argumentan que los gobiernos y las entidades académicas ocultan activamente descubrimientos revolucionarios que podrían reescribir la historia y desafiar las estructuras de poder actuales. Si bien estas teorías siguen siendo muy debatidas, subrayan el profundo impacto que los hallazgos de Pericus han tenido tanto en la investigación científica como en la imaginación popular. Ya sea que se consideren evidencia de una civilización global perdida o de prácticas culturales incomprendidas, los cráneos de Pericus nos invitan a reconsiderar cuán frágil e incompleta es nuestra comprensión del pasado. Sobre todo, esta narrativa nos obliga a enfrentar preguntas inquietantes. ¿Qué más nos ha ocultado la historia y quién decide las verdades que aceptamos? El enigmático linaje de los Pericus sirve como un poderoso recordatorio de que la historia de la humanidad podría ser mucho más compleja y misteriosa de lo que revelan los libros de texto. A medida que crece la curiosidad, el legado de los Pericus nos desafía a explorar más allá de los hechos aceptados, animándonos a seguir buscando respuestas en las sombras del olvido. Los cráneos de los Pericus han desbaratado antiguas suposiciones, revelando un misterio que nos obliga a repensar la historia humana y nuestros orígenes. Su biología inusual, su genética desconcertante y su extraordinaria cultura insinúan secretos aún por descubrir. Si estos pueblos antiguos estaban realmente conectados con civilizaciones globales olvidadas, las implicaciones son profundas. Si esta historia te fascinó, dale a me gusta y suscríbete para profundizar más en los grandes misterios de la historia.